cumplimos 10 años de la Constitución de Docentes 2.0. Por ello, queremos dar las gracias a todas las instituciones, docentes, estudiantes, investigadores, proveedores, clientes y colaboradores, por estos 10 años a nuestro lado, trabajando juntos para dar lo mejor de lo mejor a nivel mundial. Todo ha sido posible gracias al trabajo en equipo, ya que nuestro foco está centrado en la innovación, esfuerzo, formación y dedicación, por lo cual nos ha llevado a crear infinidades de recursos tecnológicos, educativos y científicos, que nos han permitido vivir en primera mano la satisfacción de nuestros seguidores, clientes y aliados en la mejora en la eficiencia del docente a nivel mundial. Continuamos reforzando en alianzas y seguimos trabajando en lo más alto. 36 países lo certifican el día de hoy. Por ende, seguiremos ofreciendo la mejor calidad y servicios. Pronto, les contaremos las grandes novedades que estamos preparando para todos ustedes. Estos breves minutos no abarcan 10 años, pero son suficientes para conmemorar lo importante que han sido para nosotros. Gracias a todos por acompañarnos en este hermoso camino. Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista, ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito, utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos! Muy buenos días. ¿Nos ven? ¿Nos escuchan con normalidad? Por favor, confirmar si nos están viendo sin inconveniente.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar internacional, la inteligencia artificial para docentes de investigación, pautas prácticas para tutorías y seguimiento. Webinar internacional gracias al esfuerzo coordinado de la alianza estratégica entre la Universidad Privada San Francisco de Asís de La Paz, Bolivia, con la plataforma Docentes 2.0. En esta oportunidad vamos a tener como expositora a una experta en el área, la doctora Ruth Mujica Sequera, fundadora y CEO de Docentes 2.0. Es importante tener en cuenta que para poder acceder a la certificación gratuita de este webinar, primero tienen que inscribirse mediante el formulario que ya se ha socializado por las distintas redes sociales, ¿no? Luego tienen que participar de forma activa en el chat de YouTube. Al finalizar el webinar, minutos antes, se va nuevamente a socializar un formulario de asistencia que nos va a permitir validar para poder extender la certificación correspondiente. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias por participar en este webinar internacional. Doctora, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen todos? Buenas tardes y buenas noches por el otro lado del mundo. Feliz, doctor, de estar de nuevo aquí compartiendo la pantalla con todos ustedes. Gracias por la invitación y, por supuesto, a todos ustedes que están allí en este momento en diferentes partes del mundo. Doctor, lo único que les puedo decir para iniciar, estén atentos, por favor, en el botón de YouTube que está parpadeando en rojo, que dice live o en vivo. Por favor, cliquen allí para que puedan ir a la par con esta ponencia. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a esta alianza estratégica, continuamente nosotros, de forma semestral, con la doctora Ruth Mujica, organizamos estos webinars en pro de la actualización profesional a docentes, investigadores, que ahora la investigación tiene que ser un pilar fundamental en el ámbito de la educación superior, no solamente en Bolivia, sino en todos los países del mundo, en pro de generar un conocimiento científico actualizado. Y justamente esta temática de la inteligencia artificial ahora ha llegado y se va a quedar con bastante tiempo. Doctora, no le quito más tiempo, le invito a poder iniciar justamente con este webinar, con su presentación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a iniciar este hermoso recorrido. Inicio de nuevo con los buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimada audiencia. Bienvenidos a este majestuoso evento. Gracias, como siempre, doctor. Y primeramente agradecer a la Universidad Privada San Francisco de Asís de Bolivia, al rector de la universidad y en especial a usted, doctor, director del Instituto de Investigación e Interacción Social, el doctor Carlos Landaeta, por esta valiosa invitación, y a todas las autoridades, docentes, estudiantes y al público en general que están presentes el día de hoy. Y sobre todo, gracias por permitirnos proyectar este evento a nivel mundial, que es una gran oportunidad para todos los docentes, investigadores, estudiantes y el público en general. Hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes un tema muy interesante en el ámbito científico, y es la inteligencia artificial para docentes en el área de investigación. El objetivo de esta presentación es exhibir cómo la inteligencia artificial puede apoyar a los docentes en la enseñanza de la investigación. Mi nombre es Ruth Mujica. Como muchos saben, no me gusta hablar mucho de mí, así que compartiré un breve resumen de mi perfil profesional. Ruth Mujica es una venezolana residenciada en el Medio Oriente desde el año 2010, quien cuenta con una formación profesional en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas, especialización en Educación a Distancia, maestrías en Software y en Docencia Universitaria, doctorado en Tecnología Educativa
y postdoctorado en ciencias. Ruth Mujica es la fundadora y CEO del proyecto tecnológico educativo Docentes 2.0 y de la plataforma digital Docentes Virtuales. Es directora y editora en jefe de la revista tecnológica educativa Docentes 2.0. Por su destacada labor, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos, Embajadora Nacional de Venezuela de Reviewer Credits, Embajadora Latinoamericana de la Tecnología Educativa por el Centro Universitario Mar de Cortés, Educador Innovador de Microsoft, la Orden Yacambú en segunda clase, como, además, reconocimientos de universidades a nivel internacional, el más reciente por ser una persona entusiasta, tenaz, impulsadora y colaboradora en la aplicación de las TIC en el quehacer pedagógico, otorgado por la Universidad José Antonio Páez. Ruth Mujica actualmente ocupa la posición número 4 de árbitros internacionales y la primera posición como árbitro internacional femenina, reconocida por Reviewer Credits. Al presente, ha cumplido múltiples roles, entre los más destacados, árbitro científico, asesor metodológico, jurado de tesis, jurado experto, asesor académico, gerente pedagógico, editor y coeditor de revistas científicas, asesor tecnológico y científico. A la fecha, ha escrito más de 2.000 artículos tecnológicos educativos, un poco más de 50 publicaciones científicas, 4 libros y ha participado en más de 200 revisiones por pares. Ruth Mujica es una reconocida conferencista internacional, columnista en periódicos de Sudamérica y en el Medio Oriente, coach educativa, terapeuta sistemática en programación neurolingüística y psicología transpersonal. Sus mentores la describen como una investigadora tenaz, visionaria, así como profundamente humanista, comprometida con la educación para la vida. Tal como ella señala, es pertinente recordar que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y consolida a lo largo de la vida. Bueno, podemos iniciar comenzando que la inteligencia artificial está transformando los diversos sectores y en la educación no escapa, no es una excepción. En el ámbito educativo, la inteligencia artificial tiene el potencial de personalizar el aprendizaje a un nivel sin precedentes, adaptando los materiales y el método educativo a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto no solo mejora la eficiencia del proceso de aprendizaje, sino que también garantiza que los estudiantes reciban el apoyo adecuado según su ritmo y el estilo de aprendizaje. La inteligencia artificial puede identificar las áreas en las que los estudiantes necesitan mejorar, proporcionando recursos y ejercicios específicos para reforzar esos conocimientos. Además, la inteligencia artificial facilita la automatización de las tareas administrativas que tradicionalmente han consumido gran parte del tiempo de los docentes, como la calificación de exámenes y la gestión de registros académicos. Con estas tareas automatizadas, los estudiantes pueden dedicar, y los docentes, por supuesto, más tiempo a la enseñanza y aprendizaje y a la interacción directa con sus estudiantes, mejorando la calidad de la educación. También la inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias en la educación. Por ende, la inteligencia artificial abre nuevas oportunidades en la innovación de la educación. Las tecnologías, como los tutores inteligentes, las plataformas de aprendizaje adaptativo y las herramientas de análisis de datos educativos, están cambiando la manera en que los estudiantes aprenden y los docentes enseñan. Estas tecnologías no solo hacen que la educación sea más accesible y eficiente, sino que también
preparan a los estudiantes para el futuro, donde las competencias digitales serán fundamentales. La integración de la inteligencia artificial en la educación no es solo una tendencia emergente, sino una necesidad para crear sistemas educativos más robustos y equitativos en este siglo XXI. Podemos comentar que la inteligencia artificial se define como la capacidad de una máquina para imitar funciones cognitivas de los humanos asociados con otras mentes humanas, como aprender y resolver problemas. Esta definición, realizada por McCarthy en el 2007, subraya la intención de desarrollar sistemas que no solo ejecutan tareas preprogramadas, sino que también adaptan su comportamiento basado en las experiencias previas y datos nuevos. Según los autores Russell y Norvin en el 2016, la inteligencia artificial puede ser categorizada en dos tipos. Inteligencia artificial débil, señalada para realizar las tareas específicas, y la inteligencia artificial fuerte, que posee una capacidad cognitiva generales similares a la humana. Por ende, la inteligencia artificial abarca una amplia gama de subcampos, incluyendo el aprendizaje automático, la visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica. Y cada uno de ellos contribuye a la capacidad general de las máquinas para desempeñarse de manera inteligente. Ahora podemos sustentar que la inteligencia artificial es un campo amplio de la informática que se centra en crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones y las traducciones de idioma. La inteligencia artificial incluye una variedad de técnicas y enfoques que permiten a las máquinas imitar las funciones cognitivas humanas. Dentro de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, es decir, el machine learning, es una subdisciplina que se centra específicamente en el desarrollo del algoritmo que permite a las máquinas aprender y mejorar a partir de la experiencia sin ser programadas explícitamente para cada tarea. El aprendizaje automático utiliza modelos estadísticos para identificar patrones en los datos y hacer predicciones o tomar decisiones basadas en esos datos. El aprendizaje automático se divide en varias categorías, siendo el aprendizaje supervisado y el no supervisado los más comunes. El aprendizaje supervisado implica entrenar un modelo con un conjunto de datos etiquetados, donde el algoritmo aprende a mapear las entradas o las salidas deseadas. En contraste, el aprendizaje no supervisado trabaja con datos no etiquetados y busca identificar estructuras ocultas o patrones sin intervención humana. El aprendizaje profundo ha revolucionado muchas áreas de la inteligencia artificial, especialmente el reconocimiento de imágenes y el procesamiento de la lengua natural, gracias a su capacidad para manejar grandes cantidades de datos y su eficacia en la identificación de patrones complejos. A diferencia del aprendizaje automático tradicional, que puede requerir la selección manual de características relevantes, el aprendizaje profundo puede aprender estas características directamente de los datos sin intervención humana significativa. Esto lo hace particularmente potente para tareas donde los datos son abundantes y muy complejos. Aunque también requiere una gran cantidad de recursos computacionales y datos para entrenar los modelos de manera efectiva,
podemos decir que mientras la inteligencia artificial es un campo general, el aprendizaje automático es una técnica dentro de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo es una técnica avanzada dentro del aprendizaje automático. Veamos. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación son diversas y están transformando la manera en la que se enseña y se aprende. Estas aplicaciones utilizan tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia, la personalización y la efectividad en el proceso educativo. A continuación, se describen algunas de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la educación. Denme un momentico, por favor, si vamos en la lámina correcta. Vamos en las principales aplicaciones de la inteligencia artificial. Entre ellos tenemos los sistemas de tutoría inteligente. Los sistemas de tutoría inteligente son aplicaciones de la inteligencia artificial diseñadas para proporcionar una experiencia educativa personalizada y adaptativa en los estudiantes. Estos sistemas pueden evaluar el nivel del conocimiento del estudiante en tiempo real y adaptar las lecciones en función de sus necesidades específicas. Por ejemplo, pueden ofrecer explicaciones adicionales, ejercicios personalizados o retroalimentaciones inmediatas. Tenemos la evaluación automatizada, es decir, es otra aplicación importante de la inteligencia artificial en la educación. Utiliza algoritmos avanzados y estos sistemas pueden calificar exámenes y tareas de manera rápida y precisa, liberando a los docentes de tareas repetitivas y consumiendo menos tiempo. Además, la evaluación automatizada puede proporcionar retroalimentación inmediata a nuestros estudiantes, lo que es fundamental para el aprendizaje continuo. Las técnicas de procesamiento del lenguaje natural también permiten evaluar los trabajos escritos y ofrecer sugerencias para la mejora, simulando la revisión de un docente humano. Tenemos la personalización del aprendizaje, es decir, la personalización del aprendizaje es uno de los mayores beneficios de la inteligencia artificial en la educación. Son los sistemas de la inteligencia artificial que pueden analizar grandes cantidades de datos sobre el rendimiento y las preferencias de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes para crear planes de estudios personalizados. Estos planes pueden incluir recomendaciones de recursos, rutas de aprendizaje individualizadas y actividades específicas que mejoran las áreas donde el estudiante tiene más dificultades. Tenemos el análisis de datos educativos. El análisis de datos educativos implica el uso de herramientas de inteligencia artificial para recolectar y analizar los datos relacionados con el rendimiento de los estudiantes, la eficacia de los métodos de enseñanza y otros factores educativos. Esta información puede ayudar a los docentes a identificar tendencias, predecir problemas potenciales y tomar decisiones informadas para mejorar la calidad educativa. Por ejemplo, el análisis de datos puede revelar patrones de comportamiento que indican un riesgo de abandono escolar, permitiendo a las instituciones intervenir a tiempo y ofrecer, por supuesto, apoyo adicional a los estudiantes en riesgo. Ahora veramos. Es por ello que los docentes en el área de la investigación pueden empoderar su enseñanza, ya que la inteligencia artificial ha revolucionado el proceso de revisión
de literatura en el ámbito académico y de investigación. Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de publicaciones científicas, identificar patrones y tendencias relevantes, como además resumir información clave en fracciones de tiempo que tomaría un investigador humano. Hoy día, los algoritmos de procesamiento de lenguaje natural son utilizados para extraer y categorizar los datos, facilitando la identificación de estudios pertinentes y la detección de las brechas de la literatura existente. Esto no solo acelera el proceso de revisión, sino que también aumenta la exhaustividad y precisión en la búsqueda bibliográfica. La inteligencia artificial también desempeña un rol fundamental en la generación de hipótesis y diseño experimental, utilizando algoritmos de aprendizaje automático. Los sistemas de inteligencia artificial también pueden analizar datos históricos y actuales para identificar correlaciones y posibles casualidades que podrían no ser evidentes para los investigadores. Esto permite la formulación de hipótesis más informadas y basadas en datos. Asimismo, el análisis de datos es otra área donde la inteligencia artificial ha demostrado ser extraordinariamente valiosa. Las herramientas avanzadas de análisis de datos impulsadas por inteligencia artificial pueden procesar y analizar grandes conjuntos de datos con una velocidad y precisión que superan y crece la capacidad humana. Estas herramientas pueden detectar patrones complejos, realizar análisis predictivo y generar modelos que ayudan a los investigadores a comprender mejor el fenómeno que están estudiando. Además, la inteligencia artificial puede automatizar tareas rutinarias de análisis de datos, permitiendo a los científicos centrarse en la interpretación y la aplicación de sus resultados. Y por último, pero no menos importante, la visualización de datos es fundamental para la interpretación y la comunicación de los hallazgos científicos. Y la inteligencia artificial ha transformado la generación y las visualizaciones claras y la comprensión de manera automática. Los sistemas de inteligencia artificial pueden crear gráficos, diagramas y otros formatos visuales que destacan las tendencias y las relaciones entre los datos, para así facilitar la comprensión, incluso para aquellos que no tienen experiencia técnica. La inteligencia artificial puede personalizar estas visualizaciones según las necesidades específicas del investigador, asegurando que la información se presente de manera más efectiva y posible a la brevedad en menos tiempo. Esto no solo mejora la comunicación de los resultados dentro de la comunidad científica, sino que también hace que los hallazgos sean accesibles para el público más amplio. Ahora vamos a hablar un poco de los prompts. En la mayoría de las veces los estudiantes me preguntan, doctora, ¿qué es un prompt? Bueno, acá vamos a resolver esa pregunta. Un prompt es una instrucción o entrada que se proporciona a un sistema de inteligencia artificial, particularmente a los modelos de lenguaje como GPT-4, para generar una respuesta o realizar una tarea específica. En el contexto de la investigación, los prompts son preguntas o frases que guían a la inteligencia artificial para producir información relevante, escribir texto, crear resúmenes o incluso generar nuevas ideas e hipótesis. Ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos de prompt para generar investigación. En el primer ejemplo vamos a revisar
vamos a realizar una revisión de literatura. Ejemplo, vamos a escribir resumen los principales hallazgos sobre el uso de inteligencia artificial en la educación durante los últimos 5 años. Un segundo ejemplo, generación de hipótesis. Genera una hipótesis sobre la relación entre el uso de las redes sociales y la salud mental en el adolescente. Tercer ejemplo, diseño experimental. Crea un plan experimental para estudiar el impacto de la educación en línea y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Un cuarto ejemplo, en el análisis de datos. Explica cómo utilizar técnicas de Machine Learning para predecir los resultados de las elecciones. Un ejemplo número 5, visualización de datos. Ejemplo, genera un gráfico que muestre la relación entre la actividad física y el índice de masa corporal en el adulto. Por decir algo, estos son algunos ejemplos. Estos prompts pueden ser utilizados por investigadores para obtener información relevante, inspirarse para nuevos estudios y diseñar experimentos de manera más eficiente, utilizando la inteligencia artificial para generar y responder a estos prompts. Se puede ahorrar tiempo y acceder a un amplio espectro de conocimiento de manera rápida y efectiva. Continuamos. Bueno, llegó la hora, como le digo yo, del papel y lápiz, doctor. A continuación, listaré algunas aplicaciones de inteligencia artificial para la investigación. Veamos. Tenemos a nuestro amigo Zotero, muy conocido en la investigación, que es un gestor de referencias bibliográficas que utiliza inteligencia artificial para organizar y citar fuentes. Tenemos a Mendeley, que es una plataforma que combina un gestor de referencia con una red social académica. Tenemos a EndNote, que es un software de gestión de referencias que facilita la recopilación, organización y citación de fuentes. Tenemos a IBM Watson, que es una plataforma de inteligencia artificial que ofrece análisis de datos, procesamientos de lenguaje natural y aprendizaje automático. El análisis de grandes volúmenes de datos, generación de hipótesis y descubrimiento de patrones. Tenemos a nuestro Google Scholar, que es un motor de búsqueda de literatura académica que se utiliza algoritmos de inteligencia artificial para indexar y recomendar artículos. Tenemos ahora a nuestro gran amigo y conocido ChatGPT, que es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI capaz de generar textos coherentes a partir de un prompt dado. Se utiliza para la generación de texto, creación de resúmenes, formulación de hipótesis, redacción de documentos y generación de imágenes. Tenemos a Cite, que es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para evaluar la calidad de citas en artículos científicos. Tenemos a Teleblue, que es una plataforma de visualización de datos que emplea inteligencia artificial para crear gráficos interactivos y fáciles de interpretar a los investigadores. Tenemos a NITMED, que es una plataforma de análisis de datos que integra múltiples técnicas de Machine Learning y minerías de datos. Tenemos a JAPS, que es un software de análisis estadístico que ofrece una interfaz muy amigable y utiliza técnicas avanzadas de estadística para la generación de informes detallados.
Tenemos a QDR Miner, que es una herramienta de análisis cualitativo que utiliza la inteligencia artificial para codificar y analizar los datos textuales. Tenemos a LexiMiner, es un software de análisis de texto que utiliza inteligencia artificial para mapear y visualizar conceptos de grandes corpus de texto. Tenemos a EnVivo, que es un software de análisis cualitativo y mixto que emplea inteligencia artificial para organizar y analizar datos textuales y multimedia. Tenemos a DataRobot, que es una plataforma de Machine Learning automatizado que ayuda a construir y desplegar modelos predictivos. Tenemos a Infernet, que es una plataforma de programación de inferencia probabilística desarrollada por Microsoft. Por ende, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial proporcionan herramientas poderosas para mejorar la eficiencia, la precisión y el alcance de las investigaciones académicas, permitiendo a los investigadores centrarse en la interpretación y la aplicación de sus hallazgos. Por ende, la inteligencia artificial está revolucionando los diversos campos y la investigación académica, que no está exenta de ella. La adopción de estas herramientas de inteligencia artificial pueden transformar la manera en que los docentes llevan a cabo sus investigaciones, ofreciendo nuevas oportunidades para la innovación, la eficiencia y la precisión. Invito a todos los docentes a explorar y adoptar estas tecnologías para potenciar sus capacidades investigativas y contribuir de una manera más efectiva al alcance del conocimiento. Y bueno, al hacerlo, no solo avanzarán en sus propias carreras, sino que también contribuirán significativamente al avance del conocimiento en sus respectivos campos. Recuerden que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias, doctor. Quedo atenta a sus valiosas interrogantes. Muchísimas gracias. Brillante su exposición, doctora. Muchas gracias por los conocimientos que nos ha transmitido. Bueno, a partir del chat de YouTube hay distintas preguntas. Una de estas preguntas lo hace Raciel Zenet desde Cuba, quien pregunta cómo consideran las universidades investigaciones realizadas con una intervención alta de inteligencia artificial. Bueno, excelente pregunta. Gracias, René, por realizar esta interrogante. Antes de responderte, quisiera aclarar algo, doctor, o comentar, hacer una breve reflexión. Nosotros como investigadores debemos estar conscientes que si vamos a generar contenido, debe haber una interpretación clara, profunda y sistematizada para poder llevar a una investigación robusta y generar conocimiento. Cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial, va a ser como apoyo, no para generar conocimiento. ¿Por qué aclaro esto, doctor? Porque la inteligencia artificial, ejemplo, ChatGPT, que tiene una base de datos, él genera un documento que actualmente el nuevo ChatGPT 4o ya está actualizado, ya hay contenido actualizado, no como el anterior que estaba limitado hasta el 2021. No, ya está actualizado, ya tenemos información en vivo, al directo, ¿ok? Información que se sube, información que ya tenemos a la actualidad 2024. Cuando nosotros generamos un contenido, un informe, un resumen, un reporte, él nos va a dar, lo va a generar, pero ya con un contenido previo, ¿ok?
Es decir, que ese contenido previo, si nosotros lo pasamos por un antiplagio o un detector, un software de inteligencia artificial, nos va a indicar que existe plagio y nos va a indicar que está generado por inteligencia artificial. Sí, hay herramientas, actualmente hay herramientas. Eso le estaba comentando el doctor antes de iniciar, que hace como 15 días di una charla, está en YouTube, en nuestro canal Docente 2.0, para quienes estén interesados, de algunos software que pueden detectar esto. Por ejemplo, Turnitin o DeepWave, ellos están generados, o ChatGPT-2, ¿ok? Si nosotros subimos un documento como docente, podemos verificar si está generado por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque existen ciertas palabras, por decir alguna crucial, que solamente es una muletilla de inteligencia artificial. Por nombrar alguna. Eso nos indica a los docentes que ha sido generado por inteligencia artificial. Ahora, es menester de las instituciones educativas, ahora le respondo a René, que estén atentos a evaluar en las investigaciones, en los ensayos, en las tareas, en las actividades que se le envía al estudiante, revisar si realmente existe la coherencia, el plagio, la generación de inteligencia artificial y, por supuesto, la interpretación de ese contenido del estudiante. Ya esto dependerá de las instituciones educativas, pero sobre todo del docente quien dirige la asignatura. Muchísimas gracias, doctor. Listo, doctora, muchas gracias. Tenemos una otra pregunta. La ingeniera Raquel Landaeta Mendoza, desde La Paz, Bolivia, nos pregunta, ¿cómo es el tema de seguridad con estas aplicaciones de inteligencia artificial? Disculpe, doctor, ¿me repite, por favor? La pregunta que nos hace la ingeniera Landaeta de La Paz, Bolivia, dice, ¿cómo es el tema de seguridad con estas aplicaciones de inteligencia artificial? Bueno, doctor, la seguridad de datos, de seguridad de información está latente y es un tema muy vivo desde hace muchos años. ¿Okay? Subir información, buscar información es vulnerable a la hora de buscar o subir información. Esto dependerá ya de las instituciones educativas, de qué sube al Internet, ¿ok? O cómo se maneja la información, ejemplo de las investigaciones con humanos, ¿ok? Salvaguardar los datos del paciente en el caso de la medicina, salvaguardar los datos de los estudiantes de aquellas investigaciones cualitativas donde se realizan las interpretaciones o juicios o cuestionarios, preguntas, respuestas de los estudiantes, del público en general, de los docentes, de aquella persona que nos da ese aporte, ¿ok? Esto va a depender, por eso se le hace mucho hincapié a los estudiantes cuando realiza investigaciones, no colocar el nombre de la persona. Siempre se le recomienda utilizar una palabra clave, puede ser autor 1, autor 2 o experto 1, experto 2. Todo depende de la clasificación que nosotros queramos dar a las categorías de nuestra investigación, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Sara Ramírez, que nos menciona cuáles serían sus recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial enfocado en el aprendizaje de idiomas. Excelente pregunta. Bueno, casualmente estoy como docente en un diplomado de inteligencia artificial y la semana pasada, hace 2 semanas me hicieron esa pregunta, pero se las comparto a todos ustedes a nivel internacional. Realmente la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo. Existen muchísimas aplicaciones que si vamos a China nos interpreta directo el traductor, ¿ok? ChatGPT también, como ya tiene el 4.0, ya tiene acceso a Internet, nos ayuda a comunicar. De hecho, si quieren hacer una prueba, abran ChatGPT y hagan una conversación indirecta.
puede haber una persona hablando en diferentes idiomas y ChatGPT te ayuda a traducir lo que está diciendo la persona con quien estás conversando y lo que tú le respondes en otro idioma y él te lo traduce. Eso es fabuloso. Ya hay experimentos a través de internet que lo han comprobado y sí funciona. Por supuesto, anteriormente existen en el mercado muchísimas aplicaciones, doctor, donde la cuestión del idioma, la traducción, por supuesto, nos hace una mala pasada porque nos lanza palabras que engorrosas o fuera de contexto que de repente nos sonrojamos porque no es lo que queríamos decir. Pero ya ChatGPT nos está ayudando en ese contexto. Así que seguimos porque somos ingenieros, seguimos improvisando, seguimos creciendo y eso realmente ha ayudado, por supuesto, también a las personas discapacitadas. Está ayudando muchísimo la inteligencia artificial para conectarse cuando viajamos. En los aeropuertos ya hay código, ya hay textura, ya hay señales de las diferentes capacidades que puedes escanear el código para escuchar lo que dice o para visualizar lo que dicen aquellas personas que tienen problemas auditivos. En fin, estamos avanzando. Pero esta herramienta que realmente le estoy comentando hoy, ChatGPT 4o, pueden hacer ya conversaciones en vivo y es muy, muy, muy preciso, doctor. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Hay bastantes preguntas, pero voy a leer una de las más importantes, interesantes que nos hacen y recordar a los participantes que tienen que participar en el chat y tienen que llenar el formulario de registro final, ¿no? Para validar lo que es la certificación. Bueno, nos hace una pregunta Luis Andrés Crespo, que nos dice, ¿qué opinión le merece el uso de la inteligencia artificial en el campo de los manuscritos que ahora realizan los investigadores amateurs en los manuscritos para la generación de investigación formativa? Bueno, ese es un tema que ha revolucionado mucho la investigación, sobre todo porque el año pasado, lo comenté creo que en un evento con usted, doctor, si no mal no recuerdo, cuando salió la inteligencia artificial, ChatGPT, una de sus aplicaciones, hubo un investigador español que generó más de 700 investigaciones en un mes. Y se veía como muy apresurado la generación de artículos, ¿ok? Fue expulsado porque fue comprobado que fue generado por inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Hay que tener cuidado con la ética profesional. Debemos tener cuidado con los derechos de autor. También lo he comentado en otras disertaciones. Hace 15 días lo volví a refrescar. Por favor, pueden ir al canal de YouTube para que puedan escuchar toda esta información. Y es que realmente depende del país de donde nos encontremos si nuestra autoría pertenece a ese artículo generado con ChatGPT. Hay países que te dicen no es de su autoría y comete plagio. Y el plagio es penado en algunos países. Tengo el conocimiento de algunos países que ya se ha cometido plagio en tesis y están bajo custodia, o sea, están privados de libertad. Realmente les recomiendo, desde mi humilde experiencia, por favor, revise el resumen generado con inteligencia artificial para sus tesis, TFM, tesina, resumen, artículo científico. Debe llevar una interpretación de los datos, de los hallazgos, de acuerdo a nuestra experiencia. Si no, no es investigación. Se debe analizar y los docentes deben aprender a discernir
a leer textualmente todos aquellos puntos claves que están dentro de un resumen generado por inteligencia artificial. Nosotros vamos a estar preparando un taller solamente para docentes para poder educar a los investigadores de cómo podemos detectar este tipo de claves o detalles generados por inteligencia artificial, doctor. Muchísimas gracias. Listo, doctora. Bueno, tenemos bastantes preguntas, doctora, que yo la voy a invitar a que pueda responder también por el canal de YouTube a partir de los comentarios. Bueno, doctora, agradecerle a nombre de la Universidad Privada San Francisco de Asís, a nombre del Instituto de Investigación e Interacción Social de la USBA, del cual dirijo, por esta brillante exposición. Estoy seguro que no va a ser la última, la vamos a tener, Dios mediante, en otra oportunidad en la presente gestión para podernos actualizar. La actualización en los profesionales, docentes, investigadores es muy importante. ¿Y por qué no aprovechar la tecnología y aprovechar esta alianza que tenemos con Docentes 2.0, la USBA y Docentes 2.0 para poder generar estos procesos de capacitación? Muchas gracias, doctora. A usted, doctor, por la invitación. Y antes de conectarme, producción nos ayuda, por favor, a compartir mi último artículo científico escrito en mayo, ¿ok? Está fresco, para que puedan disfrutar de la clasificación de las herramientas de inteligencia artificial en la educación. Así que de allí vamos a ir generando y generando y generando para que ustedes puedan seguir creciendo. Muchísimas gracias. Dígame. Que nos pueden hacer el formulario de confirmación. Vamos a estar trabajando en ello en los próximos 10 minutos y estar disponible para que estén atentos desde el correo. Ok, hay un problema en el enlace de validación, me está comentando. Ok, el acceso tiene un problema porque se le coloca un tiempo de límite, ¿ok? De 5 a 10 minutos entren al mismo enlace para aquellos que no han podido entrar, ¿ok? Seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. El certificado se envía a partir del lunes. Recuerden, verifiquen los datos. Hay muchas personas que colocan mal, tipean mal su nombre, apellido, número de identidad, que van impresos en el certificado. Por favor, antes de enviar, validen que esté correctamente su nombre, su apellido y número de identidad. Nos vemos pronto, doctor. Muchas gracias, doctora. Un saludo especial desde La Paz, Bolivia. Hasta pronto. Hasta pronto. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento.
Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Le recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El certificado.
El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los esperamos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los esperamos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Les recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Les recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los esperamos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos.
El certificado de este majestuoso evento será enviado el día de mañana a las personas que han seguido los siguientes pasos: inscripción, participación en el chat y validación de sus datos a través del formulario compartido en el evento. Nuestro certificado es generado por nuestra plataforma y enviado automáticamente a su correo electrónico. Les recordamos que debe revisar el buzón de correo no deseado y en el caso de que no lo visualice, debe ir a nuestra plataforma Aula Docentes 2.0 para descargarlo manualmente. Para acceder a nuestra plataforma, debe ir a auladocentes20.com. Su usuario será el correo electrónico con el cual se registró y la contraseña temporal para usuarios nuevos en la plataforma es la que se está compartiendo en este momento en pantalla. Para los usuarios frecuentes, deben usar su contraseña definida con anterioridad. Muchas gracias por confiar en nosotros. Los esperamos en los próximos eventos. El evento ha finalizado. Agradecemos su participación. Les invitamos a visitar www.docentes20.com/eventos para más información de nuestros próximos eventos. Los Docentes 2.0, pionero en la conexión tecnológica educativa a nivel mundial, que está cambiando el paradigma educativo tradicional, presenta la revista tecnológica educativa Docentes 2.0, con cobertura internacional, indexada, de acceso abierto, revisada por pares y publicada por el grupo Docentes 2.0 C.A, que tiene como objetivo elevar el perfil de la investigación en el marco de la tecnología de aprendizaje, apoyando la investigación que develan las nuevas prácticas y tendencias que contribuyen al desarrollo de los nuevos paradigmas. En la revista tecnológica educativa Docentes 2.0 se publican artículos científicos, destacándose las áreas de tecnología, educación, neurociencias, robótica, ingeniería y medicina. La revista tecnológica educativa Docentes 2.0 hace la convocatoria para publicar en la siguiente edición, con solo cumplir con 1. Ir al sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 2. Descargar la plantilla para artículo o ensayos. 3. Realizar el manuscrito utilizando la plantilla descargada. 4. Registrarse en el sitio web de la revista ojs.docentes20.com. 5. Subir el manuscrito. 6. Esperar la aprobación. 7. Una vez aprobada, abonar el arancel correspondiente, de acuerdo a la cantidad de autores. 8. Esperar el proceso de arbitraje por pares. 9. Atender las sugerencias de corrección. 10. Subir las modificaciones del manuscrito y listo, el artículo está apto para ser publicado. Además, te recordamos que el grupo Docentes 2.0 C.A firma convenios científicos con instituciones de educación superior, tanto a nivel nacional como internacionales, lo cual permite concretar acciones de intercambio de material científico, desarrollo de proyectos de investigación en cooperación internacional, organización de conferencias, seminarios y otras actividades conjuntas que contribuyen a elevar la calidad académica de las instituciones que participan. ¿Tienes dudas? Contacta con nosotros. Recuerda que puedes enviar un mensaje a través del correo electrónico contacto@docentes20.com. ¡Te esperamos!